Lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en Malvinas es en toda mi escuela primaria y mi escuela secundaria y todos los relatos de personas que lo vivieron, ya sean mis padres, profesores, maestros, que contaron su experiencia y relatos de los hechos. Lo que se me viene a la cabeza cuando nombrás Malvinas es nada, justo la guerra por la que pasó Argentina, y pienso también en la gente que fue ahí a Malvinas. Primero y principal, un conflicto. Se me vino a la cabeza también una cuestión de invasión extranjera hacia un territorio nacional. Héroes caídos en Malvinas. Yo creo que cuando me decís Malvinas me viene como algo de que lo siento muy parte, ¿no? Porque es parte también de mi familia, quiera o no. Al tener a mi viejo que es combatiente, es como que me moviliza bastante. Los relatos más enriquecedores y testimonios más enriquecedores fueron todos en la escuela, ya sea porque en la secundaria o en la primaria tuve la suerte de compartir lugar, ya sea con profesores o, por ejemplo, un auxiliar de la primaria que era ex veterano. Lo que yo sé del conflicto de Malvinas, la primera información que agarré fue en la escuela. Siempre en abril, cuando venía el aniversario de Malvinas, siempre se habla de Malvinas en la escuela. Me viene más que nada porque, bueno, durante muchas veces en la primaria y en la secundaria se nos ha dado una jornada con lo que respecta a Malvinas. Siempre han venido veteranos a hablar. Básicamente es una cuestión de la escuela. En mi casa siempre se ha hablado de Malvinas. La escuela creo que una idea muy básica, que era como el tema de conversación muy en la fecha de recuerdo de Malvinas y de la muerte y de la cantidad de gente que murió. Muy poco, más que para esta fecha, después no hay una enseñanza en concreto de lo que es Malvinas. Por lo menos en la educación que yo recibí, ¿no? Y más allá de llegar a la fecha, que por ahí es donde más se habla, o los mismos excombatientes, los centros de excombatientes que hay a nivel país, se ponen en movilización, tratando de hacer llegar también sus palabras, lo que sea, y tratando de hacer contar historias. Porque también hay realidades de que hay muchos excombatientes de que no hablan. Los veo como héroes y como víctimas, las dos cosas. Víctimas de un gobierno que no estaba diciendo realmente lo que pasaba, que los utilizó porque en general eran todos muy jóvenes, de hecho hasta más jóvenes que yo, y al mismo tiempo los veo como héroes porque lucharon con recursos muy escasos. A la gente que fue a Malvinas la veo como eso, como la palabra, héroes. Yo personalmente creo que hay un discurso que para mí personalmente me parece un tanto desmalvinizante, que es tratarlos casi de víctimas. Para mí no son víctimas, para mí son héroes. Algo personal mío, no creo que sean héroes, yo creo que son víctimas, o fueron chicos jóvenes que fueron obligados a combatir en una guerra sin preparación, sin nada. Mi mirada a él es un completo orgullo. Sería así, o sea, es totalmente orgulloso de lo que hizo y de lo que hace. Que las Malvinas son argentinas, pero fue utilizado por el gobierno de facto de ese momento como una especie de manotazo o demagogia para tratar de interpelar un sector de la población que defendía las Malvinas y que quería obviamente que se cumpla con ese reclamo. Y van a seguir siendo argentinas, más que nada por un tema geográfico, por un tema también que está escrito en muchos documentos. Uno cree fervientemente que las tierras son argentinas y que hay una ocupación que es totalmente ilegítima por parte de otro país. Yo considero a Malvinas como un territorio argentino, primero por una cuestión de cercanía, segundo y principal porque yo creo que es una ocupación ilegítima que se ha desarrollado hace muchísimos años. Claramente nos pertenecen, es un tipo de colonización y así funciona el mundo, supongo, pero técnicamente para mí sí.